Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutor continuando con las herramientas de edición con Inkscape. Hoy en este video de este curso de las herramientas vamos a conocer el manejo del texto en Inkscape, para lo cual vamos a ver diferentes posibilidades precisamente con la herramienta texto. La herramienta texto la tenemos acá, crear y editar texto. En principio podemos crear texto de dos maneras, como se hace por ejemplo también en otros software como Adobe Illustrator. Podemos crear un texto simplemente dando un clic sobre la pantalla y comenzamos a escribir. Por ejemplo, texto de prueba, escribo la frase y puedo intervenirla para hacer el tamaño más grande. Si mantengo presionada la tecla mayúscula o Shift, puedo crecer el texto de forma proporcional. Y si la suelto, pues puedo darle diferentes dimensiones a nuestro texto. Para cambiarle color es exactamente igual que lo hacemos con una forma. Vamos a la paleta de colores y podemos presionar el color que queremos. Para cambiarle el color del borde, presionamos la tecla Shift. Y así podemos cambiar el color del borde. También podemos rotarlo. Vamos a dar un segundo clic y tenemos aquí las opciones de rotar. También podemos tomarlo del centro y podemos darle perspectiva o inclinación. Igualmente podemos abrir las propiedades del texto, manteniendo siempre activa la herramienta texto. Podríamos seleccionarlo y luego tenemos en nuestra barra de propiedades en la parte superior pues el tipo de letra. Igualmente podríamos abrir el panel de texto para poder visualizar en una forma más en detalle estos aspectos. Vamos al menú texto. Abrimos la pestaña texto y tipografía y a la derecha de nuestra pantalla se abrirán las opciones del texto, donde podemos también hacer cambios relacionados pues con la parte de la tipografía. Tenemos la vista previa o la vista previa y le damos a aplicar para que se aplique el cambio en nuestro texto. Y así podemos ir aplicando los cambios de la tipografía que seleccionemos. Igualmente acá podemos cambiar el tamaño, aplicamos y desde acá entonces podemos realizar ciertos cambios. También acá están las características del texto y la parte de texto como tal, donde también podemos escribir directamente en esta pantalla. Aplicamos y se agrega como parte pues de nuestro texto. Voy a cerrar un momento la pestaña. Como observamos, el texto se ha corrido en una sola línea. Para ir a una segunda línea ponemos el cursor en la posición donde queremos cortar la frase y con Enter lo enviamos hacia la parte inferior. También acá podemos activar la parte del espaciado, es decir, el espacio entre líneas o interlineado, como también se conoce. Voy a seleccionar el texto y acá tenemos las opciones de espaciado. Estas opciones nos dan precisamente esas posibilidades de espaciar nuestro texto en diferentes direcciones. Por ejemplo, acá tenemos el espacio entre letras, el espacio entre palabras, el interletraje horizontal y el interletraje vertical. Igualmente una rotación de caracteres. Vamos a verificar espacio entre letras. Ahí podemos observar que se va espaciando entre cada letra, es decir, hay un espacio de separación entre cada letra. También podemos hacerlo entre palabras. El interletraje, en este caso horizontal, ahí nos va haciendo una especie de justificado, digamos, del texto. Y el interletraje vertical, que en este caso nos reduce el espacio de separación entre líneas, que sería el equivalente pues a lo que también se conoce como interlineado.
Luego tenemos acá rotación de caracteres, que es básicamente una forma de rotar los caracteres que conforman nuestra frase. Esta sería, digamos, una opción por si queremos hacer algo así un tanto artístico, podríamos decir, un texto de esta naturaleza. Estas son algunas opciones. Por aquí voy a reducir. Y se aplica también acá el criterio que aplicamos para las formas en cuanto al relleno se refiere. Voy a abrir nuevamente la barra de propiedades. Vamos a irnos acá a la parte del color, al relleno, y desde acá también podemos hacer algunos cambios en cuanto al color se refiere. También podríamos tener textos sólidos, textos degradados, degradado radial desde el centro, de rejilla, y también podemos aplicarle un patrón, es decir, digamos una textura o una forma interna al texto, círculos densos por ejemplo. Un camuflaje por ejemplo también. Y de esta manera le podemos aplicar los mismos criterios que aplicábamos en un video anterior a las formas. También podríamos en este proceso de digamos creación del texto hacer algunos aspectos artísticos, podríamos decir, de nuestro texto. Primero voy a seleccionar el texto nuevamente y desde el menú texto tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos hacer que el texto fluya en un marco, podemos hacer que se coloque en un trayecto, podemos convertirlo digamos a forma, es decir, que quite las propiedades del texto y se convierta en una forma como tal. También se puede comprobar la parte ortográfica. Para que veamos algunos aspectos o ejemplos de esto, vamos a proceder a escribir otra línea de texto. Vamos a colocarle 3 letras. Vamos a suponer que queremos, por ejemplo, voy a colocar una tipografía un poco gruesa, trazo grueso. Podríamos utilizar, por ejemplo, Impact, que es una tipografía que viene por default en el sistema de Windows. Hay algunos aspectos que se pueden aplicar de manera un tanto artística, podríamos decir. Por ejemplo, si mantenemos presionada la tecla Alt y movemos hacia la parte inferior con el teclado, las teclas de flecha, podemos bajar este texto. Coloco el cursor en la siguiente letra y puedo llevar a la posición hacia arriba o igualmente hacia abajo. Esto es por si quiero hacer algún tipo de reubicación del texto o de palabras para hacer, por ejemplo, un logo, si fuese el caso. Pero igual podríamos aplicarlo para otros conceptos. Entonces, manteniendo, repito, presionada la tecla Alt, podemos bajar o subir el texto en la posición que se encuentre el cursor. Si lo hacemos, por ejemplo, con este texto que habíamos escrito antes, Alt, puedo bajar el texto o puedo subir a partir del cursor, es decir, a partir de la posición del cursor. Esto, repito, es una forma en la que podríamos también aplicar algún elemento artístico en nuestros textos. Voy a colocar nuevamente este texto por acá afuera y vamos a escribir una nueva línea de texto de prueba. Ahora voy a dibujar, por ejemplo, un círculo. Voy a seleccionar ambos objetos, texto de prueba y círculo, y voy al menú texto y le voy a pedir que fluya o que se ponga en el trayecto, para ser más exacto, que se ponga en el trayecto, y el texto se va al trayecto de la forma. Puedo rotar para colocarlo en la posición correcta. Y si quisiera nada más el texto, puedo seleccionar la forma y quitarle el color para que el texto mantenga pues básicamente la forma circular para el caso. Puedo igualmente, presionando la tecla Shift, quitarle el color al borde
Voy a seleccionar nuevamente, quitamos el color al borde y así tendríamos la forma del texto, o el texto más bien dicho, adaptado a la forma circular. Si quisiera sacar el texto de acá, selecciono nuevamente los dos elementos, voy al panel texto y le digo retirar del trayecto, y en este caso pues vuelve a la posición normal en la que se encontraba el texto. Por aquí hemos dejado la forma circular, la voy a suprimir. Ahora que hemos retirado el texto del trayecto, es decir, de la forma circular, para este caso también podemos hacer lo siguiente. Voy a mantener seleccionadas las dos formas y voy nuevamente a texto y le digo fluir en el marco. En este caso el texto se va adentro de la forma circular. Ahora que hemos retirado el texto del trayecto, vamos a seleccionar nuevamente los dos elementos y siempre en texto le voy a decir fluir en el marco. En este caso lo que hace el texto es fluir adentro de la forma que he dibujado. Otra forma también de hacer fluir el texto es que voy a sacarlo de acá, dado que no ha quedado amarrado, por decirlo así. Voy a tomar la herramienta, por ejemplo, la herramienta pluma. Voy a dibujar una línea con la herramienta pluma y cierro. Ahora que tengo esta forma, voy a tomar nuevamente el texto, selecciono los dos objetos, nuevamente texto, fluir o poner en trayecto, y el texto adopta nuevamente esta forma. Con la que podemos, pues, en todo caso, jugar con elementos de diseño. Ahí tenemos ya un texto que ha tomado la forma que dibujé con la pluma. Voy a traer nuevamente el texto que tenemos acá, y también podemos hacer algunos elementos relacionados con siempre el manejo del texto. Le voy a quitar el color del del relleno que tiene actualmente, lo vamos a dejar sólido. Si nosotros nos vamos voy a seleccionar el texto. Si nos vamos al menú extensiones de texto, aquí tenemos varias posibilidades también. Por ejemplo, capitalización aleatoria, que lo que nos va a hacer es convertir aleatoriamente ciertas letras en mayúscula. Aleatoriamente del texto ha convertido varias letras o letras de la palabra en mayúscula. Control Z, voy a deshacer. Nuevamente selecciono, voy a extensiones de texto, cambiar caja de tipo. También puedo poner una capitalización normal. La letra capital pues es básicamente la letra inicial mayúscula. Extensiones, texto. Puedo convertir a todas a mayúsculas de forma rápida, como se hace pues normalmente en algunos editores de texto. También puedo desde extensiones texto cambiar a minúsculas, es decir, todo el texto a minúsculas. Y también acá en extensiones tenemos otras posibilidades que tienen que ver con el manejo del texto. Vamos a, por ejemplo, a dividir texto. Dividir texto nos permite dividir esa frase, esa línea de texto, etcétera. La podemos dividir de manera, digamos, individual, de varias formas. Podemos dividirlo por letras, podemos dividirlo por palabras o por líneas. Por ejemplo, si lo divido en palabras, lo voy a aplicar. Ahora tengo mi texto dividido en palabras. Tengo acá el texto original y tengo el texto dividido en palabras. Por si de repente necesitamos hacer algo de redistribución de nuestro texto con, digamos, una individualización de las palabras para ubicarlas en cierta posición. Entonces tenemos aquí esta opción de individualizar por letras, por palabras, etcétera. Finalmente aquí tenemos también otras opciones, siempre en extensiones de texto. Podríamos probar reemplazar tipografía. Acá pues básicamente es lo que explicábamos antes, de reemplazar la tipografía
que estamos utilizando en nuestro texto, por una en particular. Así podríamos seguir explorando varias posibilidades de las herramientas de texto. Voy a finalizar con algo que tiene que ver con la creación de lo que llamaríamos máscaras de texto. Las máscaras de texto suelen utilizarse en ocasiones para colocar, por ejemplo, una imagen dentro de un texto. Esto que voy a hacer también se puede hacer con una forma, es decir, con un círculo, un cuadrado, la estrella, etc. Entonces, tengo el texto, voy a suponer que quiero colocar dentro de este texto una imagen, repito, con la creación de una máscara. Voy a ir al menú Archivo, a Importar, voy a traer una imagen, voy a darle a Abrir. Acá nos va a aparecer alguna información de la imagen que vamos a importar, le doy OK. Nuestra imagen ha caído acá, voy a reducirle de tamaño. Y luego la vamos a enviar hacia atrás. Selecciono la imagen, voy a las opciones acá de bajar a la selección y el texto queda arriba para que podamos visualizar también lo que va a quedar como imagen dentro del texto. Selecciono ambos objetos, doy clic con el botón derecho y le voy a decir aplicar recorte, y ahí tenemos ya nuestra imagen adentro del texto. Ahora voy a seleccionar, voy a dar clic con el botón derecho, voy a suponer que queremos cambiar la imagen, le doy clic a liberar recorte y nuevamente la imagen está fuera para que podamos hacer cualquier cambio respecto a la imagen que hemos colocado dentro de nuestro texto. Antes de finalizar, hablábamos en el inicio de este video que teníamos dos formas, o que tenemos mejor dicho dos formas de editar el texto. Vimos lo que corresponde a la parte del texto artístico y adicionalmente podemos también hacer el uso de lo que podríamos llamar texto editorial y dibujamos el área. En el caso anterior dimos un clic directamente en pantalla y comenzamos a escribir, pero en este caso estamos definiendo un área. El área que estamos definiendo es el área sobre la cual se va a distribuir el texto. Por ejemplo, voy a dar clic con el botón derecho y podría pegar un texto si previamente he, por ejemplo, digitado un texto en alguna aplicación como un editor de texto como Word, por ejemplo. Pero también podría ir al menú extensiones de texto y acá tenemos el texto de muestra que se identifica como Lorem Ipsum. Acá le podemos indicar cuántos párrafos y líneas queremos. Lo voy a dejar con estos parámetros ahorita solo para ejemplificar. 5 párrafos, frases por párrafo 16, etc. Le doy a aplicar y tengo un texto. En este caso, dado que es el tamaño del texto que utilicé por última vez es bastante grande, no se ve todo el texto, le voy a reducir. El texto editorial normalmente estaríamos hablando de un texto de entre 10 y 12 puntos aproximadamente, y ahí tendríamos ya un texto de tipo editorial por si estamos, por ejemplo, diseñando alguna revista o algo por el estilo. Entonces tenemos acá texto de muestra. Esta es una caja, repito que básicamente al dibujarla previamente creamos el espacio sobre el cual se debe de distribuir el texto. Entonces vuelvo a tomar la herramienta texto para enfatizar, dibujo el área, voy nuevamente a extensiones, texto, Lorem Ipsum, texto de muestra y le aplico. Ahí ya tendríamos dos columnas de texto por si estuviésemos diseñando pues algo así de tipo editorial. Muy bien, nos quedamos hasta acá en este video y en el siguiente vamos a hacer ya un primer ejercicio práctico de aplicación de las distintas herramientas que hemos visto hasta ahora en este curso básico de diseño con Inkscape. Nos encontramos en un próximo video. No olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.